periodismo investigativo. Las que acabamos de conocer nos obliga a hacer graves reflexiones sobre la situación presente. Graves no quiere decir malas. Graves quiere decir que hay que actuar entendiendo la gravedad de la hora. El presidente Duque empezó su gobierno con una favorabilidad de 53% en la misma encuesta de Jan Haas. Y esa favorabilidad había caído al 36%. Está subiendo, volvió a subir a 46%, lejos del 53% que tenía y muy lejos de lo que fuera aconsejable que tuviera un presidente en la época de la Grâce de l'État. La encuesta de Jan Haas tiene una gran ventaja, y es que es una encuesta persistente, hecha con tenacidad, con transparencia y con los medios técnicos que se le reconocen a la primera encuestadora nacional. Hay que creerle. Y si la imagen del presidente Duque sube y si mejora la imagen que tenga en su lucha contra la corrupción, porque en eso mejora, en lo demás la situación del alma colombiana es una situación melancólica y triste. Con respecto a la situación de la economía, con respecto a las perspectivas de obtener un impuesto, con respecto a las perspectivas del país mismo, la gente no está optimista, la gente no está contenta. El 7 de agosto, y era nuestra percepción, seguramente percepción política equivocada, pero todo vale la pena discutirlo. Creemos haber aprendido algo de ciencia política después de estudiarla casi 50 o más de 50 años, es la verdad. Desde la época de la universidad estamos estudiando ciencia política y creíamos que había que aprovechar la cresta de la ola y que había que producir hechos, efectos, realidades. El gobierno es el que transforma la realidad, no es el que promete transformarla. Gobernar es cambiar la realidad para la gente que vive sometida a ese gobierno. Pues eso debió hacerse a partir del 7 de agosto. Lamentablemente la intensidad de la campaña y la intensidad del proceso que siguió después para el empalme fue tan dura y tan honda que no le permitió al gobierno estar listo para el 7 de agosto, cuando creíamos que estaba perfectamente listo para tomar las grandes decisiones que el país estaba esperando. El presidente Duque ha pedido 100 días. Bueno, que el país se los otorgue. Y magnífico. 100 días de esperanza, pero hay que cambiar la realidad y hay que obrar sobre ella. Aquí vivimos de emergencia en emergencia, de problema en problema, y lo sabíamos, porque la situación que dejó Juan Manuel Santos después de su paso por la presidencia fue una situación catastrófica, que había que presentarle al país con toda seriedad desde el 7 de agosto mismo. Eso lo hizo Ernesto Macías, presidente del Senado de la República, cuando posicionaba a Iván Duque ese lluvioso y borrascoso 7 de agosto. De resto, no se dijo una sola palabra. Y los problemas ahí están. ¿Qué hay del problema de la cocaína? ¿Qué hay del problema de la droga que se está tragando el país en todos los aspectos? El embajador Whitaker lo dijo en un foro en el Rosario, y hay que saber leer lo que dicen los embajadores de los Estados Unidos. Ellos no hablan por hablar, ni están improvisando, ni lanzan palabras al viento. Le están diciendo a Colombia que el plazo se acabó y que los Estados Unidos esperan cambios sustanciales en la lucha contra las drogas, porque lo que se está viendo es que todos los días hay más cocaína, hay más coca, hay más precursores químicos y hay más violencia y desesperación y tasa de cambio que se derivan de esa catástrofe. Y estamos esperando el plan integral contra las drogas. El presidente Duque está librando una batalla, nos parece perfectamente lógica y perfectamente justificada, contra la famosa dosis personal que se inventó Carlos Gaviria, a quien Dios tenga en su santa gloria, quien decía que esa era una manifestación del libre desarrollo de la personalidad, y acabó con el país. Una decisión absolutamente irresponsable de la Corte Constitucional, que justificó el uso de lo poco, y es que lo mucho se hace sumando muchos pocos. Una cosa tan elemental como que nadie la comprende. No, es que no llevo sino 2 gramitos, o 5, o 10, o 1.
Pues es que esos gramos componen las toneladas y esas toneladas componen la gran desgracia nacional. No hay un plan antidrogas creíble, comprensible y que esté desarrollando el que la tenga que desarrollar. El presidente Duque tiene que ser consciente que la cúpula militar y la dirección de la policía, las mismas con las que trabajó Juan Manuel Santos en los últimos meses de su gobierno, que fueron muchos y muy largos, están derrotadas por el fenómeno de la droga. Es que ellos fueron los que vieron crecer los cultivos ilícitos de 48.000 hectáreas a 300.000, que es lo que tenemos hoy. ¿Y dónde estaban esos comandantes? ¿Y dónde estaban esos generales? Ahí, presenciando la derrota, presenciando el desastre. Esperábamos un cambio en la cúpula militar y en la dirección de la policía el mismo 7 de agosto. No se produjo. El presidente Duque parece apostarle a los mismos que ya perdieron una guerra para ganar la próxima. Bueno, esa es una nueva táctica. Eso no lo haría Sun Tzu, el gran comentarista sobre estas materias, ni el general Montgomery. Estarían respaldando una decisión de esa naturaleza. Pero bueno, es la que se ha tomado. Entonces, libre la batalla, pero líbrela. Lo de la guerra contra el narcotráfico no da espera, porque eso está acabando la nación. Nación que está resentida y golpeada en muchos aspectos. El aspecto de la corrupción, el aspecto político es gravísimo. Tenemos una constitución política sacrosanta para el expresidente Gaviria, porque él se considera el padre, el nuevo Núñez o el nuevo Miguel Antonio Caro de la Constitución del 91, que ha sido reformada en más de 40 ocasiones, lo que demuestra el poco juicio con que fue escrita en el año de 1991. Y tenemos un sistema político absurdo, entre otras, con las famosas listas abiertas, que son la ruina de los partidos políticos y la ruina del país. Entonces hay una reforma política nueva que preparó el gobierno. Nadie sabe quiénes son los consejeros del gobierno. Esa es la verdad mejor guardada. ¿Quién preparó ese esperpento? Nadie lo sabe. Lo cierto es que no tiene el favor de las fuerzas en el Congreso. Y no es porque tenga una bancada propia escasa. El presidente Uribe empezó su gobierno sin bancada y logró la aprobación en esa primera legislatura del año 2002 de la plataforma legislativa más ambiciosa de la que se tenga noticia en la historia. No se necesitan bancadas, se necesitan razones, poder de convicción, que no es con contratos y con nombramientos, sino razones verdaderas y valederas para imponerlas. Y eso no lo ve uno por ninguna parte en el gobierno del presidente Duque. Estamos perdiendo la guerra contra las drogas, estamos perdiendo la guerra por una política sana, por una política amplia, capaz. Estamos perdiendo la guerra por el cambio en la administración de justicia, que es un horror, un horror. Esto se vino a pique, se abandonó un proyecto de reforma constitucional que redactamos con la ayuda definitiva de la Corte Suprema de Justicia de entonces, y que por alguna razón se mandó a la última gaveta del olvido. Bueno, pero había que hacerlo y había que librar esa batalla que no se está librando. El proyecto Duque, el proyecto del gobierno es lamentable, da pesar. ¿Quién redactó eso? Nadie lo sabe. Y eso pues no tiene horizonte ninguno, porque se limita a puros temas cromáticos. Es cambiarle el color a las cosas, creyendo que con el color de las cosas se cambian las cosas en sí mismas. ¿Qué está pasando con la crisis hospitalaria? El presidente Iván Duque nos prometió que haría sobre esto plena sinceridad, para saber quién le está debiendo a quién y cuánto. Bueno, pasan los días. Seguramente se necesitan 100 días, muchos, para saber cuál es la situación financiera, económica de los hospitales del país, de las EPS, de quienes prestan el servicio de salud. Eso es un caos. ¿Qué hay? Hasta ahora nada, absolutamente nada. ¿Qué hay en los temas de educación? Tenemos una ministra nueva, hablan maravillas de la capacidad de esta ministra, lamentablemente ha estado enferma en los últimos días, esperamos que se haya recuperado por entero, pero ¿qué hay en esa materia?
Esta fue la base del programa de gobierno de Óscar Iván Zuluaga, que no fue derrotado en las urnas, sino que fue derrotado en los escrutinios, porque se le robaron las elecciones. ¿Qué pasó con ese programa? Era un programa estructurado, serio, bien hecho. Se abandonó, se tiró a la caneca de la basura. Bueno, entonces si se tiró a la caneca de la basura es porque hay otro mejor. ¿Tendremos derecho a conocerlo? Desde luego que lo necesitamos. Está en crisis la construcción en el país. ¿Se está haciendo algo por aliviar ese asunto? No se ha podido entender que la construcción está en crisis porque el impuesto predial arruinó la posibilidad de que los colombianos tengan casa propia, apartamento propio, y que desde luego nadie va a invertir en construir un apartamento o construir una casa con los impuestos prediales y de valorización y con el impuesto patrimonial y con los impuestos de renta presuntiva que gravitan sobre la propiedad privada. ¿Eso por qué no se discute? ¿Por qué no? Estamos en vísperas de la más grande tragedia agrícola del país, con la ruina cafetera y con la ruina azucarera. ¿Qué se está haciendo? ¿Algo serio? ¿Algo de provecho? Ayer hablábamos con el doctor Corrales, senador por el departamento de Risaralda, y conveníamos con él absolutamente en la esencia del problema, la reevaluación del peso. El peso debería estar en 5.000 o 6.000 pesos para que los productores de café tuvieran no un respiro y no un respaldo, sino justicia económica. ¿Cómo es posible que lo único barato que haya en Colombia sea el dólar? Sí, señor, obra de la cocaína. Nos están ganando la guerra. Y estamos en vísperas de una crisis cafetera y de una crisis panelera y de una crisis azucarera, que es la crisis del país. ¿Qué estamos haciendo? Pues hasta donde sabemos, nada. Estamos muy contentos con el dólar a 3.000 pesos, porque al Banco de la República le garantiza una inflación bajita. Y no ha descubierto el Banco de la República que eso quebró el país. Y no ha descubierto que ese precio de 3.000 pesos absolutamente artificial y mentiroso se le debe a la enorme cantidad de dólares que llegan del exterior como lavado de activos del negocio de la cocaína, de la marihuana y de la heroína. Esa es la realidad y no se está haciendo nada. Entonces, crisis pavorosa en la construcción. Hoy hay una noticia que denuncia que la construcción en Bogotá, como negocio para construir apartamentos y oficinas y bodegas y ponerlas en arrendamiento o venderlas, se vino a pique. Pues con los impuestos prediales, ¿quién paga eso? Las ciudades están en venta, la situación es dramática. ¿Qué respuesta hay? ¿Dónde hay un plan definido para arreglar el problema de la construcción? En el mismo sitio donde está el plan para arreglar el problema agrícola, para arreglar el problema de salud pecuaria. Un nuevo brote de aftosa en Sogamoso. Que la aftosa que había sido erradicada y que nos tenían que aceptar como país libre de aftosa, y hay aftosa aquí en Sogamoso, en las puertas de la ciudad de Bogotá. Estos son problemas por todas partes porque Santos dejó deshecho, dejó vuelto pedazos el país. Pero había que hacer un inventario, había que decirle a la gente la verdad y había que empezar el proceso de recuperación inmediatamente. La gente está impaciente. Señor presidente Duque, no sabemos quiénes sean sus consejeros, algún día lo sabremos, pero alguien que le aconseje que usted tiene que cambiar la realidad. Usted pronuncia discursos maravillosos, a usted la gente lo quiere, cuando usted habla la gente se emociona, eso es sensacional, pero obras son amores, pero no buenas razones. Cambie la realidad de Colombia y cámbiela ya, porque si no, no habrá otra posibilidad para cambiarla.